Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Pues hoy les vengo a platicar un temita muy interesante, el tope salarial, que ya se definió para la temporada 2025. Gracias como siempre, y abajo están nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en todas nuestras redes, compartan y les agradeceremos muchísimo también que le den like y comenten en cada uno de nuestros diferentes videos. Pues bueno, vámonos ya porque el tope salarial está definido, como ustedes lo vieron en una imagen hace unos instantes. Pues vamos rápidamente a hacer un historial del tope salarial. Se instaura en 1994. ¿Por qué? Porque en los años 80 de repente hubo algunos equipos que empezaron a dominar concretamente con, pues a billetazos, como se dice. Entre ellos los 49ers, que podían contratar jugadores, era uno de los equipos ricos. En los 70 era el caso de los Cowboys, y no era muy nivelada la NFL. A pesar de un draft tratando de equilibrar, se empezó a hablar, el tema era en esas épocas la paridad en la NFL, y entonces pues se trató de igualar y que todos los equipos tuvieran mismos ingresos, mismos gastos o muy parecidos por lo menos, y se instaura el tope salarial, la primera liga en el mundo que lo hace, y pues vimos que empezó con 34 millones. Esto tiene que ver con 51 jugadores concretamente de un roster. Son los que cuentan los 51 salarios más altos, aunque puedas tener un poquito más. Ya sabemos que son 45 el roster habitual, pero bueno, esto va a ir cambiando. Y así fue evolucionando el tope salarial de 34 millones, llegó a los 70 en el 2002. Luego de ahí ya brincó arriba de los 100 millones en el 2006. Llegó a los 102 millones nómina por equipo. De ahí nos podemos pasar ya a la siguiente gráfica. En el 2010 no hubo tope salarial porque fue la temporada donde se había dado un paro patronal. Había algunas disputas en cuanto a lo que nosotros conocemos como reparto de utilidades o los ingresos anuales, las ganancias. No estaban a gusto los dueños con los jugadores, porque los jugadores habían sacado mucho más en un acuerdo anterior. Entonces dijeron, como se hubo un paro y los salarios estuvieron ahí medio pues moviéndose en algunas cuestiones y suspendidos por otras, entonces no hubo tope salarial, pero pues en el 2011 se reinstaura con 120 millones, y de ahí vemos que hasta el 2018 llega a los 177. ¿Y por qué me brinco a los 177? Porque este año se determinó con 279 millones 200 mil, o sea, 100 millones más del 2018 para acá. Estamos hablando de 7 temporadas, 8 temporadas completas, lo que ha crecido este tope salarial. Pues sabemos que también hay un tope mínimo que normalmente son 10, 15 millones de dólares abajo de ese tope salarial. Ese es el mínimo que tienes que invertir en tus nóminas, no en tu nómina de jugadores. No, los coaches no entran en el tope salarial. Entonces, a partir de ese mínimo y tienes ese rango para estar ahí. Si te pasas, puede haber sanciones que hasta puedes perder selecciones colegiales, y hay multas económicas, que ya ocurrió precisamente cuando no hubo tope salarial. A pesar de eso, trataron de mantener los equipos, pero Dallas y Washington se dispararon en algunos salarios, y obviamente cuando quisieron en el 2011 regresar, ahí sufrieron algunas de estas sanciones y multas. Ese es el historial del tope salarial. Ha sido eficiente, y pues vale la pena preguntarnos varias cosas sobre el tope salarial. La primera es cómo ha ido evolucionando. Ahí hablábamos de los 279 millones. En 16 temporadas, bueno, perdón, en las últimas 8 temporadas ha crecido 157% el tope salarial, un total de 102 millones. Estamos hablando de 8 temporadas. Para que brincara otros 100 millones más o menos, aproximadamente, fue el doble de temporadas y brincó el 236%, pero esto fue del 2003 hasta el 2018, que fueron 102 millones. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor en unas 4 o 5 temporadas vamos a estar como por ahí de los 370 millones. Ahora, hay que señalar por qué se da este brinco tan grande en las últimas temporadas. Porque el comisionado Roger Goodell acaba de firmar, bueno, no acaba, hace 2, 3 años lo firmó, pero está cubierta todos lo que son los derechos de transmisión de televisión y de streaming de la NFL hasta la temporada 2032.
Entonces, eso fue un contrato multimillonario, billonario, como se dice en Estados Unidos, tanto con ESPN, Fox, CBS, el stream de Amazon, etcétera, más aparte los que se pudieran agregar en algún momento, pero fue algo histórico, impresionante, está súper asegurada la NFL que no vaya a haber ningún problema de ningún tipo financiero los próximos, pues podemos decir ya 10 años, así de que pues con eso va a estar brincando quizá de forma consistente ya de aquí al resto del valor de esos contratos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el tope salarial no es que se les ocurra a los dueños y decir, vamos a poner este tope salarial. Hay unas fórmulas que tienen ahí precisamente la NFL, donde ellos, a partir de todos los ingresos, principalmente derechos de transmisión, partes proporcionales de boletaje, así como todos los patrocinios que tiene la liga, sacan una variable y les cae el tope salarial. Y de ahí tienen justamente más o menos, por eso ya se sabía los rangos por donde iba a estar. Esto lo anunciaron la semana pasada, la NFL, pero desde hace como 2 semanas ya se calculaba que iba a estar en 275 millones. Fue un poquito más, fueron 4 millones más. Pero bueno, cómo ha ido evolucionando, cómo se determina, ya lo sabemos. Ahora, si el objetivo real del tope salarial se ha cumplido, que esto era de que todos los equipos con dueños más ricos o más pobres, porque ya veremos en otros videos, pero pues a pesar de que todos los dueños son multimillonarios, hay dueños que son multimillonarios y hay dueños que sufren para poder subsistir, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Ya después platicaremos a detalle de los diferentes equipos, los ricos y los pobres. Entonces esto ayuda a que los pobres puedan competir. Y justamente hay equipos como Cincinnati, que están en un mercado muy bajo de televisión, donde no hay muchas cuestiones de inversión de grandes corporativos en esa ciudad. No, no es que sea una ciudad mala, pero no es precisamente el prototipo de una ciudad de NFL como sería Dallas, quizás San Francisco, Nueva York, mismo Washington, que es la capital. Podríamos incluir por allá Filadelfia, que bueno, Filadelfia, todo el historial que tiene, Boston, o bueno, el caso de Foxborough para Boston con los Pats, que son las ciudades de mayor tradición, Atlanta, muchísimo dinero, empresas, medios de televisión, y podríamos incluir a lo mejor Miami y ni se diga Los Ángeles y Nueva York, que son los dos mercados más grandes. Entonces, esto lo hacen para nivelar. Y cuando surge del 94, del 94 para acá, que son, pues estamos viendo precisamente ahí un comparativo, ha habido pues 59 Super Bowls. Los primeros 28 estuvieron libres de tope salarial. 20 equipos llegaron al Super Bowl en esos 28 Super Bowls. Equipos campeones fueron 13 y campeones múltiples que ganaron 2 o más Super Bowls fueron 8. Entonces, se hizo para nivelar las cosas, ¿no? Y los siguientes 31 Super Bowls, que son 3 más, no está exactamente dividido, esto lo hubiéramos hecho hace 3 años, estaríamos hablando exactamente lo mismo, pero a final de cuentas más o menos es muy parecida la cantidad. Después de 31 Super Bowls, vemos que 24 equipos distintos han llegado al Super Bowl en los últimos 31. Bastante completo, y estamos hablando de toda la liga. De esos 24, 14 han sido campeones. Aquí sí se empieza a frenar un poco la estadística. Y pues vemos que está nada más uno arriba de los 28 Super Bowls sin tope salarial, que la idea era pues que todo el mundo tuviera oportunidad de ser campeón. Y luego campeones múltiples ha habido 10. Ni se diga, obviamente, en este periodo, pues ha estado el caso de los Pats, de los Chiefs recientemente, podríamos hablar de los Packers, podríamos hablar de los Steelers, ¿qué otro equipo por ahí? Déjenme pensarle, los Gigantes que han ganado Super Bowls, en fin, los que tienen 2 o más Super Bowls ganados, ¿no? Entonces, no ha cambiado tanto la realidad del NFL con lo que se decía en aquel momento. La paridad, pues eso que se lo digan a las Panteras de Carolina, que se lo digan a los Jaguares de Jacksonville, que se lo digan a los, vamos a pensar en los mismos Bills de Buffalo, que a pesar de que han llegado a 4 Super Bowls, nunca han podido ser campeones, aunque tienen ahorita la ventaja de ser un equipo competitivo. Así de que no necesariamente resultó el tope salarial lo que se esperaba en su momento. El comisionado Paul Tagliabue es el que estaba en esas épocas,
y pues estaba en expansión la NFL. Y no solo expansión me refiero de número de equipos, sino expansión global. Era el mundo globalizado, la década de los 90 es economía, los juegos de del American Bowl, la serie de American Bowl, con juegos de pretemporada en Europa, en América, en Japón, incluso en Australia. Todo eso empezó a generar muchísimo dinero para la NFL y entonces querían que no hubiera equipos que se fueran para arriba y repartir parejo, ¿no? Ya la única diferencia que hay entre equipos es lo que vendan localmente, tanto las partes proporcionales, mejor dicho, de boletaje, así como patrocinios locales y derechos de transmisión, principalmente de radio locales. Así de que así está el tope salarial. Les recuerdo, 279.200.000 dólares para la temporada 2025. Ya les platiqué un poco la historia. Vamos a ver qué pasa esta temporada, si los Chiefs pueden regresar al Super Bowl, si los Eagles, que pues tienen una nómina todavía bastante tranquila a pesar de todo. ¿Por qué? Porque tienen muchos jugadores jóvenes. Y hay que recordar que hay un tope salarial también en contratos de novatos. Si tu equipo es muy bueno y tienes jugadores en su primer contrato, que es de 4 años, te va a ir muy bien porque estás muy por debajo del tope salarial. Y es el caso de Filadelfia. Lo mismo le pasó a los Chiefs. En su momento a los Patriots también, cuando empezaron su primera etapa de la dinastía, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es cómo te manejes. Ya no es necesariamente que compres a los mejores jugadores, pero que tengas al mejor gerente que sepa elegir jugadores y que sepa administrar el dinero y los contratos en el tiempo necesario para poder tener campeones y múltiples campeones de Super Bowl. Pero bueno, ahí está, tope salarial, 279.200.000 dólares para la temporada 2025. Muchísimas gracias, amigos. Cuídense, no se pierdan estos videos en pausa de los 2 minutos. Hasta la próxima. Bye, que estén bien.